Bien, estamos aquí con la segunda parte. Las 10 plagas se llama esta enseñanza, ¿verdad? ¿Y les dije? Bueno, póngale ahí como título las 10 plagas. Esta es la segunda parte de este poderoso mensaje. ¿Estás recibiéndolo en tu espíritu? Bendito es Adonai. Versículo 14 del capítulo 7 dice: entonces Yahweh dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Esa vara que se volvió culebra no está hablando de una culebra natural, está hablando de un ser de fuego, un seraf, un serafín, un ser de fuego, es decir, un ángel de Yahweh que iba a ser la cobertura de Moisés, ¿me entiende? Iba a tener, eso es cuando él le dijo: yo te he constituido. Cuando le dicen aquí a Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, presidente de aquí de México, no era nadie, pero cuando él ganó las elecciones, seguía sin ser nadie legalmente, hasta que llegó ahí donde al podio, ahí, ¿verdad?, que le pusieron la banda presidencial, ahí fue constituido legal y legítimamente como presidente de México, ¿sí o no? Bueno, así lo que le está diciendo aquí. Cuando Moisés se le delegó, fue constituido como un Elohim aquí en la tierra, es decir, como uno con autoridad, señorío, como un juez. Así como Enrique Peña Nieto cuando fue constituido presidente, le fueron puestas coberturas, es decir, le pusieron guardaespaldas, le pusieron soldados, le pusieron la Guardia Nacional, le pusieron el ejército, le pusieron la marina, le pusieron el ejército, le pusieron la policía estatal, le pusieron la policía federal para que lo guardara. Así es lo que le hizo con Moisés el Señor. Le puso seraf y le puso otras coberturas, es decir, le puso ángeles de su ejército que lo estuvieran guardando y protegiendo. Así, cuando tú eres constituido por la sangre de Yeshua, eres constituido como un Elohim aquí en la tierra, eres constituido como un potentado, como un poderoso, como un rey, como un sacerdote, como una autoridad delegada de lo alto, constituido legal legítimamente por la sangre de Yeshua, por el sacrificio de él. Entonces te son asignadas coberturas, te son asignados ángeles que te van a estar guardando, cuidando día y noche si tú eres obediente. Día y noche te van a estar guardando. Por eso dice: el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso dice la palabra en Hebreos 1:14: ángeles, espíritus ministradores enviados a nuestro servicio, a los que somos herederos de la salvación. Por eso dice el Salmo 103:20: poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra de Yahweh, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Está oyendo? Por eso dice el Salmo 91: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles envía Yahweh que te guarden en todo tu camino, para que tus pies no tropiecen en piedra. Aleluya. ¿Está oyendo? Bendito es Adonai. ¿Está recibiendo la revelación? Palabra viva, palabra revelada, que te alimente en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, que agarres fe, que sepas quién está contigo y a quién sirves tú. Bendito es Adonai. Y empiezan las plagas. Primero es la plaga de ¿qué? De la sangre. ¿Sí? Vea usted el versículo 17. Así ha dicho Yahweh: en esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Está oyendo? ¿Se convertirá en qué? En sangre. Este trae revelación para nosotros. Cuando Faraón se rehusó, entonces envió el Señor a Moisés para que convirtiera el agua del río Nilo en sangre. Porque el río Nilo era un dios para Faraón y para los egipcios. Lo tenían como un dios. ¿Por qué? Porque allá en la tierra de Egipto casi no llueve.
en ciertas temporadas el río Nilo se desborda y entonces, ¿cómo se llama? Lleva aguas a diferentes lugares y entonces por eso hay siembras, por eso pueden ¿cómo se llama? Dar fruto, ¿verdad? Los sembradíos y todo eso. Y entonces ellos se lo atribuían al dios del río Nilo, que el río Nilo era un dios. Y entonces Yahweh dice, no, si el que te está proveyendo todo soy yo soy el que creo todo, yo soy el amo y dueño de todo. Te voy a demostrar que no es, el río Nilo no es el Dios Todopoderoso. Y entonces por eso manda esa plaga de sangre, convierte el agua en sangre. Es decir, estoy castigando a tu Dios, al que tú dices que es tu Dios. ¿Me está entendiendo? Demostrándole que el verdadero Elohim es Yahweh. Le convirtió el agua en sangre. Pero ahora tiene una revelación para nosotros. ¿Con qué lo castigó? Con sangre. ¿Está oyendo? Así el diablo. ¿Está oyendo? Así el diablo fue castigado con sangre. El diablo, sus huestes de maldad, los que te atormentaban, fueron castigados con sangre. Porque la sangre de Yeshua te limpia de todo pecado y maldad. La sangre de Yeshua te protege y la sangre de Yeshua te da la victoria sobre el enemigo. Dale el aplauso a él y a su bendita sangre. Aleluya. Bendito es Adonai. Y luego seguimos viendo. Capítulo 8. Le envía una plaga y es la plaga de ¿qué? De las ranas. Ellos adoraban también a las ranas. ¿Sí? Bueno, allá adoraban a todo tipo de animales, ¿verdad? Tenían miles de ídolos, de dioses. Entonces, ahora es la plaga de las ranas. En Apocalipsis dice la palabra que van a salir 3 espíritus a todas las naciones antes de que venga el anticristo, el antimesías, ¿verdad? Antimesías. Cuando venga va a mandar 3 espíritus a manera de ranas, dice. Ajá, son espíritus de demonios. Es decir, es un símbolo. ¿Por qué las ranas? Porque las ranas salen en la noche y comen inmundicia, ¿verdad? Son animales nocturnos, como el demonio, como el diablo, ¿verdad? Que son animales nocturnos los demonios. Es decir, ellos aprovechan la oscuridad. No quiere decir que salgan en la oscuridad. Quiere decir que andan escondidos para hacerte daño. Si tú no conoces la palabra, andan como escondidos y te van a querer hacer daño. Pero no van a poder si el Señor está contigo. ¿Me entiendes? Nunca van a poder. ¿Estás entendiendo? Bendito es el Señor. Gracias a Él. Y entonces manda la plaga de las ranas y había ranas por todos lados en el pueblo de Egipto. Las ranas salieron del mar, bastantísimas ranas del río, bastantes ranas que llenaban las casas, eran millones de ranas, llenaban las casas, se metían en las alacenas, se metían en los baños, salían por los baños, etcétera, por todos lugares, estaba llena toda la tierra de Egipto. ¿Ok? Es decir, le estaba diciendo, mira, a los que tú adoras, lo que te están haciendo, ¿sí? Yo tengo el control sobre todo, aún sobre el diablo, dice el Señor. El diablo no te hace daño cuando tú estás en obediencia al Señor. El diablo no, y los demonios no te hacen daño. ¿Por qué? Porque el Señor está por encima del diablo y lo tiene agarrado, ¿ok? Del cuello, lo tiene agarrado ahí, sometido, sujeto, para que no te haga daño. Por eso dice el Señor, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, o sea, contra mi congregación, contra mis hijos. Amén. Y dice, ningún arma forjada prosperará contra ustedes, contra nosotros. Y dice, cualquiera que conspire contra nosotros, delante de nosotros caerá. Y sobre toda fuerza del enemigo te ha dado poder y nada te dañará. ¿Lo crees o no lo crees? Esta es palabra de vida, guárdala en tu corazón, créela con fe y se hace realidad. Amén. Tienes que estar seguro en quién confías. En la roca eterna, tus pies están sobre la roca eterna, Yeshua HaMashiach. Luego les envía
una plaga de úlceras, ¿verdad? El capítulo 9, perdón. ¿En cuál me quedé? La plaga de las ranas, ¿verdad? Luego les envía en el versículo 16 una plaga de piojos. Luego les envió una plaga de moscas. Luego les envió una plaga en el ganado, ¿verdad? ¿De qué consistía esto? El ganado de los hijos de Israel no murió, nada más moría el ganado, o sea, el sustento de los egipcios. O sea que el Señor no te va a dejar a ti sin comer. ¿Estás oyendo? No te va a dejar sin el sustento. No temas, manada pequeña. ¿Estás oyendo? Me estoy yendo rápido porque el tiempo apremia, ¿verdad? En el capítulo 9, estoy ahí en el versículo 8, dice que envió una plaga de úlceras. Unas úlceras tremendas que le causaban dolor horrible al cuerpo, ¿verdad? Dice en el versículo 13, la plaga del granizo. Envió unos granizos tan grandes, ¿verdad? Mezclado con fuego, que destruyó toda la ganadería, destruía las casas de los egipcios, destruía los sembradíos, quedó algo, toda destruida quedó Egipto. Pero Faraón se endurecía. En el versículo 30, el capítulo 10, le envía una plaga de langostas. ¿Qué hacen las langostas? Lo único que quedaba ya, lo poco que quedaba en los sembradíos, que iban a recoger los egipcios, envió langostas y se comió todo lo que quedaba. Quedaron pobres, no había para ellos ni para los animales, no había nada, ni animales, nada. Casas destruidas, imagínense ustedes. ¿Por qué? Por la soberbia, por el orgullo de un hombre llamado, ¿verdad?, que se le conocía como el faraón Paró. Seguimos leyendo. Después de la plaga de las langostas vino una plaga de tinieblas. Es decir, las tinieblas cubrían toda la región de Egipto, que ni siquiera se podía ver a 1 metro de distancia. Eran tan espesas las tinieblas que no salían de sus casas. Estaban nada más ahí cerquita, acostados ahí, no podían moverse. ¡Qué tremendo! ¿La plaga de qué? De las tinieblas. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos, que es cuando cuando Yahweh le dice al pueblo que pongan la sangre en su dintel y en sus postes. ¿Por qué vez tras vez menciona la sangre? ¿Por qué siempre habla de esto? Porque a ti lo que te va a librar es el sacrificio de Yeshua, no por tus propias obras, sino por los méritos de Yeshua, ¿me entiendes? Confiar día tras día en Él, estar en oración, una vida de arrepentimiento. Si resbalaste y pecaste en algo, arrepiéntete y sigue adelante y deja atrás eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Wow. Mata a todos los primogénitos ese día, y todas las huestes de Yahweh salen de esa esclavitud por medio de unas plagas que le había mandado, porque Faraón era duro de corazón, tuvo que actuar fuertemente. Así ahora, cuando vino Yeshua con el poder de su sangre, es decir, de su muerte, nos rescató y venció al diablo. Colosenses, busque Colosenses capítulo 2. Mire lo que dice. No solamente le perdonó y le dio vida eterna, sino que venció al diablo. Y en Colosenses capítulo 2, ¿ya lo tiene? Versículo 13 dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en el madero. Mire lo que dice el 15: y despojando a los principados y a las potestades, es decir, a los poderes del infierno y del diablo, los despojó Yeshua. Amén. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. El diablo y sus huestes de maldad fueron exhibidos por el Señor. Cuando ellos pensaron que habían ganado, el diablo y los demonios pensaron que habían ganado matando a Yeshua en el madero, no sabían que estaban firmando el decreto
mismo de su propia destrucción. Iba a ser destruido el diablo y todas sus huestes de maldad. Iban a ser exhibidos públicamente, triunfando Yeshua en el madero sobre ellos. ¿Me entiende? Los exhibió, los puso públicamente, y ahora todo aquel que sabe, conoce el sacrificio de Yeshua, cree en su corazón, sabe que el diablo ya está vencido. Sabe que el diablo, los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, todos ya fueron vencidos en el madero. Cuando Yeshua puso su vida por nosotros, cuando derramó su sangre y anuló el acta de decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en el madero. Y borró nuestros pecados y maldades con su sangre preciosa. Y exhibió públicamente al diablo y a todos sus potestades y principados. Amén. Y el que ya conoce esto, ya sabe que el diablo no tiene ningún poder sobre su vida. Ya sabe que el diablo está bajo sus pies. ¿Está entendiendo? Aleluya. Bendito es Adonai. ¿Está recibiendo la revelación o no? Versículo 19. No haciéndose de la cabeza, está hablando de Yeshua, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Elohim. El Señor se manifiesta con más poder. ¿Está oyendo? El Señor se manifiesta con más poder a tu favor y vence al diablo cuando tú estás en unidad, cuando hay amor entre los hermanos. ¿Está oyendo? Cuando nos estamos nutriendo de Él y somos como un cuerpo que está unido por ligamentos, por coyunturas. No hay división, no hay desunión. ¿Me está entendiendo? Somos el cuerpo del Señor. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto tenemos la autoridad de la cabeza, que es el Mesías, y le aplastamos al diablo la cabeza. Él ya está vencido. Bendito es el Eterno. Estas 10 plagas que mandó el Señor al pueblo de Egipto, a Faraón y a sus demonios, simbolizan la victoria. ¿Cómo nos sacó el Señor Yeshua de la esclavitud, del pecado, de la maldad, de la dura servidumbre en la que estábamos? ¿Cómo nos sacó de la enfermedad y de la pobreza? Amén. Por eso usted tiene que reconocer siempre ese sacrificio de Yeshua. Andar en humildad, en obediencia a la palabra. Y eso le va a dar a usted la victoria sobre el enemigo, victoria sobre todas las huestes del diablo. El diablo ya no tiene ningún poder a menos que tú le des el poder con la desobediencia, a menos que tú le des el poder con la incredulidad y con la duda. Así como el Señor usó a Moisés. ¿Por qué aparece Moisés aquí? ¿Y por qué aparece Moisés haciendo todo esto, poniendo todos esos pretextos? No es casualidad que esté aquí, es para que veas que Él usa a cualquier persona, no importando, ¿está oyendo? Su deficiencia, no importando su estatus social, no importando ninguna circunstancia. Él solamente está buscando corazones que le crean, personas que tengan fe para usarlo. ¿Está oyendo? Él buscó a Moisés, que no podía hablar bien, era tartamudo. Él buscó a Moisés, que tenía lepra, tenía pecado. Por eso le dijo, mete la mano, es para que veas que te voy a usar a ti, aunque eres un hombre pecador, te voy a usar a ti. Te voy a limpiar y te voy a usar a ti. Es lo que quiere Yeshua. Él vino a limpiarnos con su sangre. ¿Estás oyendo? Tú no te sientas menos. Tú no te sientas cualquier cosa. No tengas una baja autoestima. El Señor te está diciendo a ti como se lo dijo a Moisés. Yo te he constituido Elohim para Faraón. Es decir, yo te he constituido una autoridad sobre el diablo y sus demonios. Yo te he dado poder, autoridad y señorío sobre toda hueste del diablo y nada te dañará. Solamente mantente firme, mantente en obediencia a mí. Amén. ¿Cuántos Elohim hay aquí?
Es decir, ¿cuántas autoridades? Porque realmente si tú crees lo que hizo Yeshua por ti, Él te constituyó a ti como una autoridad aquí en la tierra, rey y sacerdote. Los reyes están para reinar, ¿sí o no? Los sacerdotes están para dar adoración al rey, para interceder. Ese es el servicio del sacerdote. Por eso te hizo a ti sacerdote y rey, para que tú vayas con Él, lo adores, lo alabes, lo exaltes, intercedas. Y te hizo rey para reinar aquí en la tierra. Amén. Te hizo un potentado, un Elohim, con toda autoridad, con el cetro, con la vara, para que tú reines en vida. Eso no te sirve en la eternidad. Eso te lo dio aquí en vida en la tierra para que tú reines aquí en la tierra. ¿Estás oyendo? Allá ya no necesitas la autoridad con Él. Aquí en la tierra es cuando la necesitas. ¿Estás oyendo? La autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre todo la fuerza del diablo, y nada te dañará. La autoridad para en el nombre de Yeshua hablar a los cielos y que venga la bendición a tu vida. Moisés sabía la autoridad que le había sido delegada, después entendió y dijo: a los cielos y a la tierra llamo como testigos. ¡Qué tremendo poder! Y cuando habló Moisés, los cielos se callaron. ¿Está oyendo? Se hizo silencio para oír la voz de un Elohim aquí en la tierra que estaba hablando al cielo. ¿Está entendiendo? La voz de uno que había recibido la revelación y había entendido después de haberse negado, de haber resistido, de haber puesto pretexto, entendió. Y dijo: a los cielos y a la tierra llamo como testigos. Aleluya. ¿Está oyendo? Los cielos y la tierra son testigos. En los cielos, en los chamayín, los 7 cielos. En los 7 cielos que hay, desde ahí hay bendición. ¿Está oyendo? Y en esos cielos hay ángeles que cuidan esos cielos. Y en esos cielos hay depósitos. ¿Está oyendo? En esos cielos hay graneros. En Arabó, en Mahón hay juicio. En Mahón hay protección. ¿Está entendiendo? En Chejaquín hay provisión para tu vida. Bendito es el Eterno. Y tú, como un Elohim aquí en la tierra, tienes poder y autoridad para hablar como Moisés lo hizo. A los cielos y a la tierra llamo como testigos. ¿Qué quiere decir eso? Llamo como testigos, y después sigue diciendo la palabra, que si tú obedeces, si tú sigues mi palabra, recibirás bendición. ¿Estás oyendo? Pero si no, recibirás maldición. Esto dice aquí. Ese era el testimonio que iban a dar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú eres desobediente, los testigos en el cielo no te pueden enviar bendición aquí a la tierra. Yahweh no te puede enviar bendición. ¿Estás oyendo? Es decir, aquí en la tierra lo que hagas no te va a producir. No vas a tener bendición de la tierra. ¿Me estás entendiendo? Por eso Moisés decía: a los cielos y a la tierra llamo como testigo. Es decir, no te va a producir la tierra bendición si tú andas mal, si tú andas desobediente. La misma tierra es testigo y no te va a producir nada, te va a producir cardos y espinos. Es decir, no vas a ser prosperado, no te va a salir bien lo que hagas. Eso es lo que quiere decir. ¿Está entendiendo? Dice la palabra que la misma tierra vomita a sus moradores por el pecado que hay en ella. Y desde los cielos, dijo Yahweh, aquel que le obedece, le abriré las ventanas de los cielos, que quiere decir las compuertas celestiales, y derramaré bendición hasta que sobreabunden aquellos que son obedientes. Por eso es que son testigos. Cuando ven una vida que anda sirviendo al Señor, que anda en obediencia, que reconoce la autoridad y el señorío que tiene en el Mesías, los mismos cielos son testigos y se abren para que tú recibas la bendición. ¿Estás oyendo? ¿Estás comprendiendo y entendiendo esto? Claro. ¿Tú aquí ves cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre? Las que tiene preparadas Yahweh, ¿para quién? Para los que le aman. ¿Tú amas a Yahweh?
Si lo amas sinceramente, es obedecerlo. Y si lo obedeces, prepárate para la bendición. Se te abrirán las ventanas de los cielos y se te derramará bendición hasta que sobreabunde. No lo dice Joel, lo dice el Eterno. Pero Él me ha dicho a mí como a Moisés: estaré con tu boca, Joel. Por eso Él me ha dado esta boca profética. Y en este momento el Ruach HaKodesh está fluyendo. Hablo a las naciones, como he profetizado varias veces. Ahorita el Ruach HaKodesh me está hablando al pueblo de Ecuador, a la tierra de Ecuador. 3 días de luto, dice el Señor. Proclamará 3 días de luto. Y lo hago por misericordia, para que volteen sus ojos a mí. Hablo a toda la tierra y a los moradores ahí en Ecuador: clamen por su país, cubran a sus hijos, cubran a su familia con la sangre del Cordero. ¡Ay, Ecuador! Tragedia nacional. Pero desde aquí, desde México, clamamos misericordia, Yahweh, por Ecuador. Oh, por nuestros hermanos que están allá en Ecuador. Señor, ten misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando tú revelas algo, es para que el pueblo interceda, es para que el pueblo clame, es para que el pueblo levante su voz a ti, su corazón a ti, y pida misericordia. Bendito eres, Señor. Ten misericordia. Bendito es Adonai. Bendito es Adonai. Arrepiéntanse allá en Ecuador. Conviértanse al Señor. Él es bueno. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Guárdalo, Señor, protégelos. Ten misericordia. Bien. Aquí terminamos esta palabra. Todos pónganse a orar por Ecuador. Nuestros hermanos que están allá. Amén. Por todas las personas. Para que no sea tan grande, pero son 3 días, dijo el Señor. 3 días de luto por alguna tragedia que va a suceder ahí. Señor, tenga misericordia. No me gusta dar estas noticias, pero Yahweh me ha dicho: estaré con tu voz. Pero cuando le dice a uno algo Él, es para que uno esté intercediendo, ¿me entiende? Para que uno esté clamando sinceramente. Piensa en los demás, piensa en nuestros hermanos, piensa en esa gente. Bendito es el Eterno. Bien, hermanos, hasta allá han entendido que esta revelación, ahora que la han entendido la revelación, estas 10 plagas, pero la autoridad que tenemos sobre el enemigo, vamos a clamar a Yahweh y vamos a usar esa autoridad para que el diablo no cause gran destrucción. ¿Está oyendo? Use la autoridad para protegerse usted, su familia, pero sobre todo cubierto con la sangre de Yeshua. En humildad, en arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, les bendiga aquí y en todas las naciones. ¿Quién vio algo aquí? ¿Alguien tuvo visión? ¿Alguien tuvo visión? ¿Cuándo fue eso? ¿Ahorita? ¿Hace rato? ¿A dónde? ¿A Ecuador? Ok, el Señor va a responder la oración, pero tenemos que clamar para que no sea tan grande esta tragedia, ¿me entiendes? Ok,
Ok, gracias Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Recibe la bendición, hermano.